Bienvenidos al mundo de la salinidad de suelos y aguas. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los suelos afectados por sales. La imagen muestra un suelo afectado por sales, específicamente por salinidad, en el estado Falcón, en la parte centro-norte de ese estado, Venezuela. Todos los suelos contienen sales en solución y muchas de ellas actúan como fuentes de nutrimentos para los cultivos. Cuando sus cantidades o proporciones exceden un valor particular, pueden afectar el crecimiento y desarrollo de los cultivos de manera directa o indirecta. En estos casos se dice que el suelo está afectado por sales y existen tres tipos clásicos de suelos afectados por sales. Suelos salinos, aquellos que contienen cantidades importantes de sales en solución, particularmente cloruros y sulfatos de calcio, magnesio y sodio, que disminuyen el potencial osmótico de la solución del suelo y en consecuencia afectan la absorción del agua por las plantas, generando estrés hídrico y salino. Suelos sódicos o alcalinos, aquellos que contienen sales de sodio de hidrólisis alcalina, es decir, bicarbonato y carbonato de sodio, que causan deterioro de la estructura del suelo y limitan la absorción de calcio, magnesio, potasio, nitratos, hierro y zinc. En consecuencia, estos suelos sódicos o alcalinos limitan la infiltración del agua, la penetración y crecimiento de las raíces y la nutrición de las plantas. Y suelos salino-ácidos, aquellos con contenido alto de sales muy solubles, pequeñas cantidades de hidroxialuminio y pH inferior a 5, limitando su uso agrícola en general. Los dos primeros tipos de afectación, es decir, los suelos salinos y los suelos alcalinos, suelen presentarse donde hay problemas de drenaje interno del suelo. La salinidad y alcalinidad pueden presentarse incluso de manera conjunta, es decir, nos podemos encontrar con suelos salinos que además son alcalinos. Los salinoácidos se forman al drenar suelos inundados de zonas costeras con mangles y cantidades importantes de pirita. Inicialmente son sulfatoácidos con pH inferior a 4, porque una vez que el suelo es aireado, la pirita se oxida y por supuesto hay una formación de ácido sulfúrico. La afectación de los suelos por sales puede ser producto de un proceso natural o inducido por la actividad humana. Vamos a ver los países con más de 8 millones de hectáreas afectadas por sales en orden decreciente. Los que tienen asterisco son países con mayor superficie bajo riego. Está de primero India, le sigue China, tercero Pakistán y en cuarto lugar los Estados Unidos de Norteamérica. Los tres primeros de la lista, es decir,
En Australia, Rusia y Argentina predominan los suelos afectados por sodio, es decir, los suelos alcalinos. Pero en todos destaca la afectación por procesos naturales. En cuanto a la afectación inducida, en ella ha influido la calidad del agua de riego, las limitaciones de drenaje de los suelos y el manejo del riego, es decir, el manejo inadecuado del riego. En la absorción del agua por las plantas influye el potencial mátrico y el potencial osmótico. En esta imagen estamos viendo diferentes contenidos de agua en un suelo. Estamos expresando el suelo en una barra y las condiciones de humedad o de contenido de agua expresan distintos valores a lo alto de esa barra. La parte superior representa la condición de saturación, donde todo el espacio poroso está ocupado por agua, y la parte inferior representa el suelo seco en estufa. Por supuesto, podemos observar en esa gráfica diferentes valores de contenido de agua que están relacionados con el potencial mátrico del agua en el suelo. En términos generales, en la agricultura y particularmente en la agricultura de riego, el contenido de agua debe variar entre la condición de capacidad de campo o máxima retención de agua y el que se conoce como contenido crítico. Ese contenido crítico se ha definido prácticamente desde la década del 60 del siglo pasado como aquel nivel de humedad en el suelo a partir del cual se inician estados de estrés hídricos que no inciden en la productividad o rendimiento del cultivo. Pero por debajo de él, como va disminuyendo el potencial mátrico, se va afectando por supuesto la absorción y en consecuencia se generan estrés hídrico con más frecuencia que van incidiendo en el rendimiento del cultivo. De manera que para un uso adecuado de la agricultura de riego debe manejarse la humedad del suelo entre la condición, repito, de capacidad de campo y el contenido crítico. Cada cultivo tiene unos niveles críticos de agua en el suelo referidos en términos del potencial mátrico y por lo general ese valor está alrededor de menos 100 kilopascales o 1 bar de potencial mátrico. Ahora bien, en un suelo afectado por sales, no solamente hay que considerar para efectos del contenido crítico el potencial mátrico, sino también el potencial osmótico. En otras palabras, tenemos que considerar la suma de los dos, potencial mátrico más potencial osmótico, en cuanto al potencial crítico del agua en el suelo. Y como dije anteriormente, eso está alrededor de menos 100 kilopascales o menos 1 bar para muchos cultivos. Particularmente en el caso de hortalizas y bananos, ese valor está alrededor de menos 50 kilopascales. En suelos de textura franco-limosa y franco-arcillosa, la cantidad de agua retenida a menos 100 kilopascales de potencial mátrico es aproximadamente la mitad a un tercio de la cantidad contenida en la pasta del suelo saturado. En otras palabras, en la medida en que va bajando el contenido de agua en el suelo, va disminuyendo el potencial mátrico, pero también va disminuyendo el potencial osmótico porque se van concentrando las sales que están en solución. En consecuencia, conviene conocer la cantidad de agua contenida en la pasta del suelo saturado y a menos 100 kilopascales
de potencial mátrico. En esta imagen estamos observando la preparación de una pasta de suelo saturado. Aproximadamente unos 600-700 gramos de suelo seco al aire y pasado por un tamiz de 2 milímetros. Se le va agregando poco a poco agua destilada o agua desionizada y se bate con una paleta de madera. Una vez que esa pasta está lista y tiene un aspecto brillante en su superficie, se deja en reposo, de manera que si la preparamos en la mañana, la podemos procesar en la tarde. Y si la preparamos en la tarde, la iremos a procesar al siguiente día en la mañana. En ese estado de reposo, para que no pierda humedad, se tapa el recipiente, pero no herméticamente. Y una vez transcurrido ese tiempo de reposo, se observa la pasta. Si se mantiene brillante y no hay agua libre en exceso, se bate de nuevo y se le mide el pH con un potenciómetro. Pero si tuviera agua libre en exceso, se le agrega un poquito de suelo y se bate de nuevo hasta lograr otra vez la condición de una pasta con un aspecto brillante. Por el contrario, si transcurrido el reposo la pasta se muestra quebradiza y seca, no tiene brillantez, se le agrega algo de agua, se bate de nuevo y se logra otra vez la condición de una pasta brillante. Repito, una vez hecho eso, se mide con un potenciómetro el pH y ese es el valor que se reporta en la rutina de salinidad, el pH de la pasta. También se puede medir el pH en el extracto que se obtiene de la pasta, pero generalmente lo que se reporta es el pH de la pasta. Y por supuesto, una pequeña porción de esa muestra se somete a desecación para determinar el contenido de humedad de la pasta. El resto se pasa a unos embudos planos que previamente se le ha colocado un papel de filtro. Esos embudos se llaman tipo Buchner y se somete a succión utilizando una bomba de vacío como se muestra en la imagen. Y por supuesto, en la parte inferior estamos observando las fioras donde se va obteniendo el extracto. Si el suelo fuera un suelo alcalino, por supuesto va a ocurrir dispersión del suelo e incluso de la materia orgánica, y en consecuencia el extracto va a ser coloreado. Si el suelo es exclusivamente salino, por lo general, si está bien manejado en la pasta, en el embudo, con su filtro colocado adecuadamente, el extracto debe ser un extracto cristalino, o muy transparente por lo menos. El efecto óptico de las sales en el suelo se puede medir indirectamente a través de la conductividad eléctrica utilizando la siguiente relación, donde PO representa el potencial osmótico en kilopascales o centibares y la conductividad eléctrica se expresa en esa ecuación en decisimen por metros. Vamos a hacer un ejemplo. Si el suelo tiene 4 decisimen por metros en el extracto de la pasta, que se simplifica con estas tres letras, CEE, a menos 100 kilopascales de potencial mátrico, tendrá 2 a 3 veces esa conductividad si predominan las sales de mediana a alta solubilidad. Recuerden lo que señalamos anteriormente. Eso correspondería a un potencial osmótico de menos 144 kilopascales en la condición del extracto de la pasta, que es una condición de casi saturación a nivel de campo,
y en el mejor de los casos a menos 288 kilopascales cuando el agua está a menos 100 kilopascales de potencial mátrico. En otras palabras, en el campo, el potencial del agua en el suelo sería la suma de menos 100 más menos 288, es decir, casi menos 400 kilopascales, que ya significa un valor de potencial que está muy por debajo de lo que hemos señalado anteriormente como potencial crítico, equivalente a un contenido de humedad que también se conoce como contenido crítico de agua. Es decir, el término crítico lo podemos referir al potencial, la suma de los dos, mátrico y osmótico, pero también al contenido de agua. ¿Cuáles son las sales frecuentes en el agua y el suelo? Para empezar, debemos definir lo que es una sal. En esta reacción química tenemos ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Ácido clorhídrico es un ácido fuerte, hidróxido de sodio es una base fuerte. El catión de la base reacciona con el anión del ácido y se forma entonces cloruro de sodio, muy conocida por todos como sal común, cloruro de sodio, y es una de las sales más abundantes, por cierto, en el agua de mar. Por supuesto, cuando hablamos de sales, tenemos que tener en cuenta que la sal propiamente se define como un estado sólido. En este caso, estamos hablando de una sal en solución. Y por supuesto, cuando las sales están en solución, no están expresados como lo vemos allí, como una combinación de sodio con cloruro, sino que están ionizados, es decir, el sodio por un lado, el cloruro por el otro, y alrededor del sodio y alrededor del cloruro hay moléculas de agua formando una capa de hidratación. Por cierto que el radio de hidratación de cada ion es diferente, y uno de los, como quien dice, cationes que tiene mayor radio de hidratación es precisamente el sodio. Y esa es una de las razones por la cual, por lo general, el exceso de sodio puede generar dispersión de las partículas del suelo. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos que, aunque conceptualicemos la sal como una condición de estado sólido, en términos de los problemas de afectación por sales, nos interesan las cantidades de esas sales que están en solución. Y en esta lista estamos indicando la solubilidad relativa de las sales más frecuentes. Las dos primeras son las sales menos solubles y las dos últimas son las más solubles. Y precisamente las menos solubles son sales de calcio y magnesio y las más solubles son también sales de calcio y magnesio, pero el anión acompañante es diferente. Eso nos hace volver a la fórmula que tenemos en la parte superior, donde está la reacción química. Cuando reacciona un ácido fuerte con una base fuerte, se obtiene una sal de hidrólisis neutra. Pero si tuviéramos un ácido débil, como el ácido carbónico, reaccionando con esa misma base fuerte de hidróxido de sodio, obtendríamos entonces más bien bicarbonato de sodio, que es una sal de hidrólisis alcalina. Y al contrario, si el ácido es fuerte y la base es débil, vamos a tener una sal de hidrólisis, como quien dice, en este caso ácida. Generalmente en
en el campo de la fertirrigación es importante tomar en cuenta esto, porque los fertilizantes en general son sales y hay unos que tienen reacción neutra, hay otros que tienen reacción ácida y hay otros que tienen reacción alcalina. Y cuando estamos combinando fertilizantes es importante tener en cuenta un poco eso. Las que tienen un asterisco en esa lista son sales presentes en medio acuoso, es decir, nunca vamos a conseguir bicarbonato de calcio y bicarbonato de magnesio como una sal en grano cristalina, porque se pueden conseguir solamente en una condición de una pasta. Una vez que pierden más agua, ese bicarbonato de calcio pasa a carbonato de calcio y el bicarbonato de magnesio pasa a carbonato de magnesio. Las que tienen doble asterisco son sales que se afectan mucho con los cambios de temperatura. En agua de drenaje agrícola utilizada para riego, que es una condición muy frecuente donde tenemos limitaciones en cuanto a la cantidad de agua disponible, se pueden conseguir entonces sales de nitratos y fosfatos, ya que esas aguas de drenaje por lo general traen resto de fertilizantes. Y algunas aguas pueden contener fluoruros, yoduros, boratos y silicatos. ¿Cuál es el origen de las sales presentes en los suelos afectados? La fuente original de las sales es la meteorización química de las rocas y minerales de la corteza terrestre, donde ocurre hidrólisis, hidratación, oxidación y carbonatación, entre otros. Los procesos que pueden conducir a la afectación de los suelos por sales, ya sea de manera natural o de manera inducida, son los siguientes. Meteorización química de las rocas y minerales, que fue lo que señalamos anteriormente, que es la fuente original. Acumulación de sales en áreas bajo riego con drenaje restringido. Riego con aguas subterráneas cargadas de sales. Nivel freático a poca profundidad. Sales fósiles liberadas de manera natural o por intervención humana. Escurrimiento subsuperficial de zonas altas con carga de sales en el agua. Eso ocurre cuando hacemos agricultura en zonas montañosas y restos de las sales que se están lavando, más los fertilizantes, una vez infiltrado, si consigue un estrato o algo impermeable, escurren superficialmente hacia las partes más bajas. Sales de los mares y océanos transportadas por el viento o descargadas en aguaceros. Esa es la causa de la condición salina de la imagen que mostramos al principio, en el estado Falcón, donde ese proceso de salinización ocurre por las partículas de sal transportadas por el viento y por las lluvias con gotas de agua cargadas de sales. Y por supuesto, prácticas inadecuadas de fertilización y enmendado. En el pasado, esa era una causa bastante importante, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, pero hoy en día, con el aumento en los costos de los fertilizantes y con las campañas ambientalistas, pues por supuesto esos procesos ocasionados por fertilización y enmendado inadecuado ha disminuido a nivel mundial bárbaramente.
Vamos a ver ahora algunos sistemas de clasificación de suelos afectados por sales. El sistema de clasificación de los Estados Unidos de Norteamérica, también conocido como Manual 60, el sistema de clasificación soviético, que en realidad es un sistema de clasificación de suelos en general, la clasificación de suelos de la FAO-UNESCO, que también es una clasificación de suelos dentro de los cuales toman en cuenta el aspecto de afectación por sales. Sistema de clasificación indio. La India, como dijimos, es el país con mayor hectareaje bajo riego, pero también tiene grandes extensiones de suelos afectados por sales, tanto de manera natural como de manera inducida. Y la propuesta de Ildefonso Pla, investigador de la UCB y el fundador de esta asignatura de salinidad de suelos y agua del posgrado en Ciencias del Suelo. Por supuesto, esto no lo vamos a ver con mucho detalle, simplemente vamos a hacer algunos comentarios generales y el que esté interesado en conocer con más detalle cada uno de estos sistemas de clasificación puede ir a la fuente original. El sistema de clasificación de los Estados Unidos, que es una publicación donde el editor principal es Richards, fue desarrollado con propósito de recuperación de suelos afectados por sales en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto, se utiliza en prácticamente todo el mundo, aunque fue desarrollado para las condiciones de los suelos de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la razón por la cual a veces algunas limitaciones que pueda tener el sistema es porque no corresponde a suelos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese sistema de clasificación, en resumen, prácticamente se refleja en este cuadro, donde hay tres categorías de suelos afectados por sales: suelos salinos, suelos sódicos y la combinación de suelos salino-sódico. Y utiliza tres variables, en este caso el pH de la pasta, que ya indicamos cómo se obtiene, la conductividad eléctrica del extracto, que ya vimos cómo se obtiene el extracto. En ese extracto es donde se mide la conductividad eléctrica. Repitamos de nuevo, el pH se mide en la pasta, pero la conductividad eléctrica se mide en el extracto. Y por supuesto el porcentaje de sodio intercambiable, que para eso habría que determinar la base de intercambiables y la capacidad de intercambio catiónico. El cociente entre el sodio intercambiable, ya que la X representa intercambiable, repito, el cociente entre el sodio intercambiable y la capacidad de intercambio catiónico multiplicado por 100 nos daría el porcentaje de sodio intercambiable. Valores de conductividad eléctrica menores de 2 tienen efectos prácticamente despreciables de salinidad sobre los cultivos en general, pero valores comprendidos entre 2 y 4 afectan el rendimiento de cultivos sensibles. Y aquí es donde hay que tener cuidado, y de ahí la importancia de, en una agricultura, por ejemplo, de riego, es importante monitorear el estado de afectación por sales en general del suelo para tomar las medidas del caso de manera oportuna. En cuanto al sistema de clasificación soviético, combina la pedogénesis con la geoquímica de sales y por supuesto la respuesta de las plantas a las sales. Como señalamos anteriormente, es un sistema de clasificación de suelos en general donde
dentro de los primeros niveles de clasificación están precisamente los suelos salinos y los suelos alcalinos. Los suelos salinos son los Solonchak y los suelos alcalinos son los Solonex. Entonces tenemos aquí 4 de las diferentes categorías que tiene ese sistema de clasificación. El Solonchak, que tiene más de 2% de sales en peso en los primeros 30 centímetros y crecen solo plantas halófitas o halofitas. Por supuesto, originalmente las sales se determinaban, como está señalado allí, en términos de peso. Hoy en día se utiliza como medida más práctica la conductividad eléctrica. Tendencia a Solonchak. Cuando son cultivados, los rendimientos disminuyen según el grado de salinidad en los primeros 100 centímetros de suelo. El Solonex es aquel suelo con un horizonte V con estructura columnar y un porcentaje de sodio intercambiable mayor de 30. Eso prácticamente representa lo que se conoce como un horizonte nátrico. Y tendencia a Solonex, horizonte V, con un porcentaje de sodio intercambiable alto. La clasificación de la FAO-UNESCO de alguna manera combina algo de la clasificación soviética con la clasificación norteamericana y presenta entonces el Solonchak y el Solonex. Y el caso del Solonchak lo caracteriza como con una conductividad eléctrica en el extracto mayor de 15 de Siemens por metro en algún momento del año dentro de los 125, 90 o 75 centímetros del perfil dependiendo de la textura. 125 para el caso de los arenosos, franco o fino para el 90 y 75 respectivamente. O conductividad eléctrica en el extracto mayor de 4 de Siemens en los primeros 25 centímetros, que de alguna manera es un poco la clasificación norteamericana. Y Solonex, horizonte nátrico, con un porcentaje de sodio intercambiable mayor de 15 en sus primeros 40 centímetros, con sodio más magnesio intercambiables mayor que calcio intercambiables más acidez intercambiable determinados a un pH de 8.2. De alguna manera hace referencia un poquito a el sistema de clasificación de suelo de los Estados Unidos, no de salinidad, sino en general de suelo de los Estados Unidos, es decir, del Soil Taxonomy. Y el sistema de clasificación indio, que lo obtuvimos de una publicación de Chabra, tiene 2 categorías, suelos salinos, suelos alcalinos, y algo similar a la clasificación norteamericana, donde solamente el cambio está, primero que no tiene los salinos alcalinos, pero el pH de la pasta en lugar de ser 8,5 es 8,2. Este valor es más razonable que 8,5, como veremos más adelante en otra presentación. En los suelos salinos, para completar, digámoslo así, la calificación, predominan las sales de cloruros y sulfatos. El bicarbonato puede estar presente, pero no el carbonato. Y en los suelos alcalinos predomina el carbonato y bicarbonato de sodio. La propuesta de Plack, más que una clasificación como tal, fue publicada en 1985 y surgió del interés que había a nivel mundial de elaborar un mapa de suelos afectados por sales. Pero como este es un proceso muy dinámico, donde algunas áreas pueden
dejar de estar afectadas, pero otras pueden incorporarse a la afectación. Entonces elaborar un mapa no tendría, como quien dice, permanencia en el tiempo, porque estarían cambiando los lugares y las extensiones de suelos afectados y de suelos no afectados. Entonces surgió el término de salinidad actual y salinidad potencial. Partiendo de eso, el investigador Planck propone tres categorías: suelo actual o potencialmente salino, suelo actual o potencialmente salino sódico y suelo actual o potencialmente salino ácido. Y el suelo actual o potencialmente salino, aquel con alta concentración salina actual o potencial, que limita o puede limitar el desarrollo de los cultivos debido a la presión osmótica alta en la solución del suelo. Suelo actual o potencialmente salino sódico o sódico, aquel que con introducción del riego puede sufrir o ha sufrido deterioro de la estructura del suelo debido a la acumulación de sodio intercambiable por no existir yeso en el suelo. Y suelo actual o potencialmente salino ácido, aquel con contenido alto de sales, por supuesto solubles, y pequeñas cantidades de hidroxialuminio, lo cual hace que su pH sea inferior a 5. Por supuesto, esta categorización está soportada por supuesto, determinaciones en el suelo, caracterización del agua, en el caso de agua de riego, y por supuesto las condiciones climatológicas del lugar. O sea, es un sistema prácticamente integral. Toma en cuenta el suelo, el agua de riego y las condiciones climáticas. Y por supuesto, la sensibilidad de los cultivos a la salinidad. En este mapa se muestran las áreas actual o potencialmente afectadas por sodio en las tres categorías. Por supuesto, en las zonas costeras del occidente y en la zona costera de Falcón, que es la parte centro-occidental, se consiguen suelos salinoácidos. Y en el resto del país están ubicados los suelos salinos y los suelos alcalinos. Los suelos alcalinos generalmente en zonas con no precisamente área o semiárea, pero con problemas importantes de drenaje interno. Mientras por lo general los salinos se consiguen en zonas áridas y semiáridas. Eso es lo que podemos extraer de ese mapa de suelos actual o potencialmente afectados por sales. Y para finalizar, vamos a hacer referencia a la taxonomía de suelo norteamericana, el Soil Taxonomy del 2022, donde algunos horizontes diagnósticos están relacionados con la afectación de suelos por sales. Tenemos, por ejemplo, el horizonte sálico, 15 centímetros o más de espesor, con sales más solubles que el yeso, y tiene 90 días consecutivos con una conductividad eléctrica mayor o igual a 30 decisiemens por metro. O el producto del espesor por el valor de la conductividad eléctrica supera 900. Horizonte cálcico, hay que diferenciar el cálcico del petrocálcico. El cálcico, acumulación de carbonato de calcio u otros carbonatos como carbonato de magnesio, y su espesor mayor de 15 centímetros. No es duro ni segmentado, lo que permite que las raíces puedan penetrar en él. Horizonte gípsico, alto contenido de sulfato de calcio no segmentado en el horizonte superficial o subsuperficial.
tiene 15 centímetros o más de espesor y el espesor multiplicado por el porcentaje de yeso debe ser igual o superior a 150. En el caso de este horizonte yísico, fíjense, lo podemos conseguir igual que el sálico en la superficie como en un horizonte subsuperficial, mientras que el horizonte cálcico siempre es un horizonte subsuperficial, no ocurre en la superficie. Y el horizonte nátrico también es un horizonte subsuperficial, alto contenido de arcillas silicatadas con estructura columnar o prismática, un porcentaje de suelo intercambiable mayor de 15, equivalente a un RAS mayor de 13. El término RAS lo vamos a definir en otra presentación. Y por supuesto, este valor en uno o más subhorizontes dentro de sus primeros 40 centímetros. O magnesio más sodio intercambiable mayor que el calcio intercambiable más ácido intercambiable a pH 8.2. Fíjense que esto del horizonte nátrico está muy relacionado con lo que señala la clasificación de la FAO UNESCO. De alguna manera tomó en cuenta un poco también la taxonomía de suelos norteamericana. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.